uno se puede imaginar muchas cosas y en esas imaginaciones nuestras uno empieza a escribir, ¿no? En primer lugar, el Señor ya tenía unos 30 años más o menos. Él había estado al lado de sus padres, en especial de su mamá María, y se cree que ya no estaba José, su papá, entonces al lado de su querida mamá María. Y María tenía, por supuesto, tenía en su corazón una experiencia muy profunda en relación a Jesús, pues ya sabemos la historia. Él fue concebido milagrosamente, así que ella sabía que algo muy grande estaba en él. También creemos de que en todos esos 30 años la gracia y el favor y la bendición de Dios sobre la vida de Jesús y a la vez sobre María eran muy especial. Entonces María sabía quién era Jesús en parte y lo que Dios iba a hacer a través de él. Ahora, se cree que esta reunión familiar de estas bodas eran de personas muy cercanas a María y al Señor Jesús. Algunos creen que posiblemente eran familiares o gente muy cercana a ellos, porque uno mira a María como muy familiarizada con la fiesta, porque está como dando órdenes, sabe si hay vino, si hay cena, bueno, todas esas cosas. Entonces se ve que era muy familiar y estaba muy bien relacionada con la familia. Lo otro que encontramos nosotros es que es posible que vino más gente de la que invitaron, ¿sí? O es posible que hubo un descuido del mayordomo en cuanto a la provisión del vino. Todas esas cosas uno las analiza leyendo el pasaje. Pero lo otro que encontramos nosotros acá es que el Señor Jesús llega con sus discípulos, porque también a ellos los invitaron para estar en la fiesta. Y es entonces cuando encontramos nosotros acá el gran milagro que el Señor realiza, y es acerca del vino o del agua convertida en vino. Cuando Él le dice: ¿qué tienes conmigo, mujer?, Él está diciendo: todavía no es mi hora, pero el Señor hizo el gran milagro. Él dijo: llenen las tinajas, la llenaron, y luego cuando la llevaron al maestresala o al mayordomo, entonces se dieron cuenta que este vino era superior al otro, al que ya habían consumido. Y entonces él hace una apreciación que es correcta. Él dice: siempre se da el vinito más bueno, ¿no?, al comienzo, y el otro se deja el más que no es tan bueno para el final. Aquí entra otra discusión sana acerca del vino, ¿no?, acerca del vino. Entonces algunos dicen: pero es que la Biblia prohíbe el alcohol. Claro que sí, la Biblia prohíbe el alcohol, pero aquí está hablando de un pueblo que su cultura era usar un poco de vino, aún en los alimentos de la familia. En la cultura judía o en la cultura hebrea era normal tomar vino en una cena, o sea, pero eso no era un motivo para decir que era una persona que era alcohólica o que vivía embriagándose, sino que era una costumbre de usar el vino. La Biblia habla, por supuesto, de que el vino y todo lo que tiene que ver con el alcohol, la Biblia lo prohíbe porque las personas se vuelven adictas al alcohol, y ya sabemos todas las situaciones tristes de la pobre gente que es alcohólica o dada al alcohol. Pero también la Biblia habla acerca de que a veces por cuestiones estomacales, dice el apóstol Pablo hablando a su hijo Timoteo, hijo espiritual, le dice: por causa de tus dolores frecuentes, usa un poco de vino. Entonces a veces puede llegar a ser medicinal, ¿no? Medicinal, tomarse una copita de vino en una cena, o cuando una persona tiene un problema de estomacal y es frecuente usar un poquito de vino para ese dolor de estómago. Pero no es que no se vaya a tomar la botella o dos, tres y se emborracha. Sí. Entonces hay gente, por ejemplo, cristiana, que es muy, ¿cómo diría?, muy prevenida, o yo digo más bien, han sufrido o sufrieron mucho en el pasado por el alcohol.
Entonces cuando una persona llega al Señor que ha sufrido mucho por el alcohol, que el hogar era un desastre, su vida era un desastre, su economía era un desastre por el alcohol, él no quiere saber nada de eso, y bien hace. Ni siquiera quiere el olor, le fastidia, ni quiere una copa, no quiere nada. Eso está perfecto, está bien. Es más, no se acerque a eso. Dios, si le duele el estómago, lo va a sanar, amén. Pero esa no es tampoco, debe ser la razón o la posición que uno debe asumir general, porque puede una persona estar acostumbrada a tomarse un vino, pero él no es alcohólico, simplemente que es una costumbre de familia o de la persona. Si usted va a Europa, va a encontrar gente que en la cena usan un poco de vino. Es una cultura, ¿no? Les estoy hablando de cultura, de costumbres. Claro que hay también borrachos ahí, pero estamos hablando de que hay personas que tienen esa cultura y uno tampoco puede llegar a condenarlos. Pero tampoco uno puede decirle a otro que es legalista, fanático, porque no quiere ni el olor a alcohol. Tampoco, uno tiene que respetar a esa persona. ¿Me estoy dando a entender? Estoy hablando del equilibrio en la vida cristiana. Hay que aprender a madurar espiritualmente y a tener equilibrio en la vida cristiana. Pero ciertamente encontramos acá que en las fiestas judías el vino era muy importante, y si no había vino, pues no había fiesta. La fiesta tenía que ver con vino. Usted dirá, ¿y hoy es igual? No, hoy no es igual, para nosotros no. Una fiesta nuestra no debe tener vino, ni cerveza, ni aguardiente, nada de eso, porque ahora nosotros tenemos que saber que el vino en la Biblia tiene un simbolismo. Los simbolismos son muy importantes, analizarlos y estudiarlos para nuestro bien. Y el simbolismo del vino en la Biblia es la llenura del Espíritu Santo. Es que la llenura del Espíritu Santo es el simbolismo en la Biblia, el vino, porque el vino, la gente no conocían a Dios. Tenemos que partir de ahí. La gente no conocían a Dios como lo conoce la iglesia hoy. La gente que tenía el Espíritu Santo eran muy poquitos. Usted encuentra en el Antiguo Testamento que el que gozaba de la presencia del Espíritu Santo era, por ejemplo, un profeta, un sacerdote, un rey que era ungido y que era de Dios, que le daban del Espíritu Santo. Dios le daba de la unción, como el rey David, ¿cierto? O el rey Salomón y otros. Ellos tenían esa presencia de Dios, o los sacerdotes, un profeta, alguien en especial, pero eran pocos. El resto del pueblo no gozaba de la presencia del Espíritu Santo. Ellos no gozaban de eso, ellos no tenían la presencia del Espíritu Santo. Nosotros, la iglesia, hoy tenemos la llenura del Espíritu Santo, o debemos tenerla. Así que el vino representa la llenura del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero compartir hoy? Hablando acerca de la gran reserva. Nada en la Biblia está por azar, o porque les dio por escribir algo. O sea, escribamos esto y bien. No. Todo en la Biblia tiene una connotación, no solamente pasada, sino presente y futura. La Biblia por eso es que la Biblia es como un océano. O sea, es algo tan rico, es algo tan grande, tan glorioso, que cuando uno empieza a leer la palabra de Dios, se enamora de ella. Porque la Biblia habla de profundidades. Entonces, hablando acerca aquí de las bodas, podemos encontrar nosotros, en primer lugar podemos encontrar nosotros que para el Señor el matrimonio es muy importante. Diga conmigo, el matrimonio es muy importante. Hoy se ha ido perdiendo, bueno, tal vez en nuestro contexto. No en todo el mundo tampoco, pero en el contexto nuestro, en estos últimos años, se ha ido perdiendo el valor del matrimonio. Hasta se ha llegado a menospreciar ya el matrimonio. Se ha llegado a menospreciar ya el matrimonio. Es más, hay una tendencia en la juventud de hoy, y es a no casarse, sino a probar a ver cómo les va. Entonces dice, vamos a probar estos meses a ver si esto funciona. Eso es un menosprecio al santo matrimonio y a los vínculos sagrados del matrimonio. Es un menosprecio, y eso es muy grave. Entonces hoy estamos en ese estado, por lo menos nosotros en nuestra sociedad. Hay otras sociedades que
han menospreciado el matrimonio ya hace mucho rato. Los países desarrollados como Norteamérica, como Europa, eso les vale un pito el matrimonio. Es más, algunos ni siquiera quieren tener hijos. O sea, eso para ellos no es importante ahora. Ni tampoco es importante ir a un juez o a un sacerdote o a un pastor o a la notaría a casarse. Eso no, para ellos no es importante. Es más, hasta se ríen de los matrimonios que dicen tenemos 20 de casados, 30. Dicen, ¿y ustedes cómo se han aguantado? O sea, es un menosprecio a las bodas, al matrimonio que hay hoy. Y por eso es que hoy más que nunca nosotros tenemos que volver a la Biblia y tenemos que enseñar a nuestros jovencitos que el matrimonio es una bendición y que hay que valorarlo y hay que respetarlo. Y a ustedes que tienen ya años viviendo con su parejita y que han sido, ¿cómo se dice?, constantes, que han sido pacientes, que él le ha tenido paciencia a usted, usted le ha tenido paciencia a ella, y ahí van caminando. Mil felicitaciones, mil felicitaciones. Entonces, eso es muy importante que nosotros oremos en esa dirección. Debe haber una restauración, claro que sí. Debe haber un mover de Dios para que las gentes vuelvan a los principios de Dios. Así que el matrimonio es ¿qué? Muy importante. Pero aparte de ser muy importante, el matrimonio o lo que es la unión de parejas tiene como simbolismo y también como señalamiento lo que es las bodas del Cordero, que es las bodas entre la iglesia y nuestro Señor. Las bodas de la iglesia, o sea, esa va a ser una gran fiesta, las bodas del Cordero. Cuando usted va al Apocalipsis y lee sobre las bodas del Cordero, o sea, la fiesta final que habrá de la celebración del matrimonio entre la iglesia y el Cordero de Dios, que es el Señor Jesús. Así que esta boda apunta a esa boda final, donde ya va a terminar todo. Como por decirlo de alguna manera, se baja el telón, dice fin, y ahora hay una boda gloriosa, maravillosa entre la iglesia, la novia del Cordero, y pasa a ser la esposa del Cordero, y vivirán para siempre felices. Eso es lo importante. El valor que tiene el matrimonio, el valor que tienen unas bodas, el valor que Dios le da a la unión de un hombre y de una mujer, el valor que Dios le da a lo que es en sí la familia. Pero lo segundo, ¿ha pensado usted? Y eso yo pensaba y decía, ¿por qué está en la Biblia que el mejor vino está para el final y no al comienzo de la boda, como era la costumbre? O más bien era como la estrategia, ¿no?, de las gentes que hacían su fiesta. Entonces decían, usemos el vinito que no es tan, ¿cierto?, el vinito que es mejorcito. Y luego cuando ya están como prendiditos, como dicen, que ya están como ya con la cabeza dándoles vuelta, entonces les damos el más barato, el más barato. Entonces yo me ponía a pensar sobre esto, y entonces, y hablando con el Señor y leyendo la Biblia, y yo decía, esto tiene un gran secreto. Por eso se llama el tema la gran reserva. La gran reserva. ¿Saben ustedes cuánto fue el vino que el Señor multiplicó? Para no ponernos aquí con detalles, más o menos entre 500 y 600 litros. Haga la cuenta. Entre 500 y 600 litros de vino del mejor. Del mejor. Yo no sé de vinos, pero los que saben de vino saben que una botella de vino puede valer, dice que en Europa hay gente que pide una botella de vino que le vale 500 euros. Haga la cuenta. Le dicen, esta reserva es del año de la casa tal, y vale 700 euros o 1000 euros. ¿Usted sabe qué es 1000 euros? 1000 euros son 3.600.000 pesos por una botella de vino. Con eso yo compro comida para todo un año, ¿cierto? Pero mire usted, la gente la paga. No, y no solo eso, yo no sé de vinos, pero si alguien supiera de vinos acá, hasta le diría a usted, no hay botellas que valen 2.000 euros. O valen $5,000. $5,000. $5,000 son 15 millones por una botellita que se la toman 2 o 3 en una cena. Pues bien,
lo que está hablando aquí, si vamos a mirar los vinos caros, este vino que el Señor multiplicó, tenemos que apuntárselo a la botella más cara que haya en el mundo de hoy. O sea, la botella más cara que haya en el mundo. Yo no sé cuánto valdrá una botella, la más cara de vino en el mundo hoy, cuánto valdrá. Pero hay que apuntarle allá, a este vino que el Señor, el milagro que hizo este vino. Hizo el mejor vino, porque dice, uy, este es muy bueno, el vino que hizo el Señor. Y yo hablando con el Señor y leyendo, a veces esas cosas que pasan, de uno hablar con Dios, y el Señor me decía, para el último tiempo la gente verá la gloria mía. La gran reserva. Y eso le da a uno como ánimo y le da a uno como esperanza, porque cuando uno ve la desintegración de las familias, cuando uno ve que la gente no quiere ni casarse, no quiere ni tener hijos, menosprecian las cosas de Dios, menosprecian los vínculos matrimoniales, menosprecian la vida de Dios, la vida piadosa de Dios, se ríen de los que creen en Dios, los intelectuales, los notables que llaman, se burlan de la Biblia, se burlan de Dios, y Dios dice, no, tranquilo, no se preocupe, lo bueno está por venir. Dios es Dios, siempre ha sido Dios. Él es el Dios de los cielos y Él tiene el control sobre todo. Y los que han de servirle y de amarle verán la gloria de Dios. Y la iglesia que lo ama y le sirve verá la gloria de Dios. Sus hijos, usted, su familia verán la gloria de Dios. Habrá un derramamiento espiritual. ¿Cuántos lo creen? Y ahora vamos a hablar un poquito acerca de esto, de lo que es un derramamiento espiritual, o sea, un mover de Dios. El mover de Dios, el más grande no ha llegado. El más grande no ha llegado. El más grande no fue cuando Salomón no pudo entrar al templo. El mover de Dios más grande no es del de Hechos capítulo 2, donde se asentaron como llamas de fuego, como lenguas de fuego sobre los discípulos, los 120. No, ese no fue el poder o la manifestación más grande de Dios. No, ni los milagros de los hechos de los apóstoles. No, ni el mover de Dios en el apóstol Pablo y Pedro. No, lo mejor está por venir. Díganlo conmigo, lo mejor está por venir. ¿Cuántos creen que Dios derramará de su espíritu? Dele un aplauso al Señor. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Vayan conmigo a San Juan 4, a San Juan 7, 37. San Juan 7, 37. Porque todo esto es para llevarlos a esto. Les voy a leer y luego les voy a explicar sobre esto. Esto es grandioso. Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, ¿qué dice? Venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido, escuche esto, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. No había sido aún glorificado. Entonces aquí viene la gran reserva, hablando acerca de lo que es el mover del Espíritu Santo de Dios. En San Juan 7, 37. Para uno entender bien este pasaje, usted tiene que remontarse a la Biblia en el Antiguo Testamento, en el tiempo de Moisés, cuando se establece la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos se hacía cada año en Israel y ellos celebraban la salida de Egipto. Eran 7 días.
La fiesta de los tabernáculos era como una fiesta donde en particular las familias, escuche esto, las familias en tierra de Canaán, ellos salían de su comodidad de sus casas o de sus lugares habituales y hacían como, llamémosle para entenderlo más fácil, como campis, pero en el patio o cerca a la casa, y eso lo hacían con ramas. Entonces, usted se imagina, usted los niños trayendo ramas, trayendo cosas para hacer el techo, para las paredes, porque iban a estar 7 días fuera de la casa, fuera de la comodidad de la casa. Pero aunque usted por ejemplo, para una persona de edad diría eso es incómodo, pero para los niños, los jóvenes no, para ellos era una experiencia inolvidable. Dijo, vamos a dormir en la calle, vamos a dormir afuera, no vamos a estar en la casa, vamos a dormir allá donde está el potrero, allá donde está el ganado, vamos a armar una casita allá vamos a estar 7 días. Eso era toda una celebración. Y usted mira que el Señor hacía eso, era prácticamente un dramatizado. ¿A qué niño se le olvida que cada año lo sacan a dormir afuera 7 días? Y allá ellos están, allá cocinan, allá duermen, allá escuchan los pájaros. Bueno, igual estaban en el campo generalmente, pero ellos los sacaban fuera de la casa, armaban la casa para estar ahí. Eso era una gran celebración, era un gran recuerdo, y eso les quedaba grabado a ellos, que Dios los había sacado de un país que los esclavizaba, que los maltrataba, y ahora eran libres como las aves, ahora eran libres para siempre, ahora adoraban al Dios de las libertades, ahora disfrutaban de la vida, ahora tenían la abundancia de Dios, ahora tenían ganados, ovejas, camellos, agua, tenían leche, tenían mantequilla, queso, tenían abundancia. Dios los había prosperado y ahora ellos celebraban fuera de su casa y le daban toda la gloria a Dios. Entonces, en esa fiesta, escuche esto es interesante. En esa fiesta ellos todos los días hacían una fiesta de llevar agua a un sitio, porque ellos estaban celebrando, oiga bien, estaban celebrando la salida de Egipto, y ellos llevaban agua para celebrar. Y esto tenía que ver con Éxodo capítulo 17, cuando Dios les dio agua de la roca. O sea que Moisés golpeó la roca y salieron aguas para que bebieran. Entonces ellos celebraban llevando agua, los sacerdotes cantando y alabando a Dios. Pero miren ustedes, ¿dónde está ese pasaje donde ellos celebraban en los tabernáculos? Capítulo 12 de Isaías. Isaías capítulo 12. Si quiere usted vaya allá y mira conmigo. Capítulo número 12, el verso 3. Vea lo que dice. ¿Lo encontraron ahí? Vea, esta era la canción que ellos celebraban. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes. Esa era la semana de los tabernáculos. Todos los días hacían esa celebración, hacían ese dinamismo del agua y decían: sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Y ellos lo gritaban, lo recitaban: sacaréis con gozo aguas de la fuente de la salvación. Y ellos celebraban y adoraban a Dios. Y diréis en aquel día: cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Sea sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Dios, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. La iglesia debe celebrar la llenura del Espíritu Santo. Y ellos disfrutaban, declarando, hablando, diciendo: hermanos queridos, ¿quiere usted un gran mover para su vida? Declare las bendiciones de Dios. No se queje, hermano.
no se ponga a llorar todos los días. Hay gente que está sin Dios y al menos por ahí tratan de gritar y no tienen al Señor. Nosotros tenemos al Señor. Nosotros debemos ser los primeros en celebrar cada día la bendición de la vida. ¿Sí o no? Nosotros debemos celebrar la bendición de la vida, de la esperanza, de la fe, del amor, de la gracia, de la unción de Dios, porque hoy tenemos la presencia del Espíritu Santo de Dios. Pero eso no es todo. Este simbolismo de las aguas apuntaban a uno que se llama Jesús, En la primera carta a los Corintios, capítulo 10, verso 4. Vayan ahí, vean. Anoten esos versos si pueden. Eso es una bendición. 10, verso número 4. A ver, ¿cómo dice? Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que les seguía, y la roca era Cristo. Entonces ahí uno ya deduce claramente, sin mucho saber de teología, que cuando el Señor le dijo a Moisés que tocara la roca para darles agua, esa roca no era una piedra, aunque sí era una piedra. Esa roca no era un peñasco, aunque sí era un peñasco. Ese sitio geográfico representaba a una persona maravillosa, y esa persona maravillosa era el ángel de Jehová, y el ángel de Jehová era Jesucristo, que siempre los cuidó en el desierto, los sacó de la tierra de Egipto, los llevó por el desierto, los introdujo en la tierra prometida. Fue Jesús de Nazaret que siempre cuidó de ellos. Jesús de Nazaret siempre ha cuidado de la gente desde el comienzo hasta la muerte en la cruz, y después de la muerte en la cruz se consumió todo. Luego se levantó victorioso y hoy está con nosotros como la roca y la fuente inagotable. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Esto es maravilloso. Entonces, yo quiero ahorita orar por llenura espiritual en la vida suya. Entonces ya me están entendiendo por qué el Señor, capítulo 7, verso 37, en aquel gran día de la fiesta, se puso de pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí, beba. Y el que cree en mí, como dicen las escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva que salten para vida eterna. Entonces aquí ya estamos entendiendo nosotros por qué el Señor declaró esto ahí. Porque Él dijo: vendrá un tiempo donde la iglesia será llena, o el pueblo de Dios será lleno del Espíritu Santo, y esto se traduce a iglesia llena del Espíritu Santo. Pero la llenura del Espíritu Santo más grande no fue al comienzo, no ha sido en los años medianos de la historia. No, la llenura más grande, por eso el tema es la gran reserva, la llenura más grande, el mover más grande sobre el mundo entero, donde Dios restaurará todas las cosas y restaurará el valor de la familia, de unas bodas, los vínculos matrimoniales, el respeto a los padres, a los hijos, a las autoridades superiores. No es ahora, será al final de los tiempos. La gran reserva vendrá la gloria de Dios. Aleluya. ¿Cuántos estamos esperando esa reserva? Puede que yo no la vea, no me importa si no veo eso, pero la van a ver los que vivirán el último tiempo. Con estas palabras les estoy dando ánimo para que no se pongan tristes. Tranquilo, el Señor siempre ha ganado. Diga: Dios siempre ha ganado. Él siempre gana. El diablo siempre ha sido un perdedor y siempre será perdedor. Tranquilo, adelante, porque lo bueno está por venir. Lo bueno está por venir. Hay dos cosas para concluir. Quiero que usted mire conmigo en San Juan capítulo 4, verso 14. Y ahí vamos a concluir. San Juan
4, verso 14. Vea lo que dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Dos cosas aprendan. Con estas dos que aprendan quedan bien. La primera de ellas es el nacimiento de nuevo. Eso es grandioso. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Nacer de nuevo es recibir a Cristo como nuestro Salvador. Empezar una vida nueva. Eso es grandioso. Eso es lo mejor que le puede pasar a un hombre, a una mujer. Es lo mejor que le puede pasar a un niño, a un joven, a una persona adulta mayor. Es lo más grande, nacer de nuevo. Pero luego la experiencia más hermosa que viene después de eso, diga conmigo, la plenitud del Espíritu. La plenitud del Espíritu. Por eso dice en Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino. Y aquí concluyo, hablando de las bodas de Caná, porque habla del vino, pero el vino simboliza el Espíritu Santo sobre la iglesia. Que usted ya no necesita de un vino para alegrarse. Ya no necesita de un vino, ni de un vino costoso para alegrarse. Usted ahora tiene el vino y lo tiene gratis y tiene el mejor. Ahora tiene el vino refinado, el más caro, el más costoso, el que todavía no lo han podido hacer. No, todavía no. Usted tiene ese vino y ese vino se llama la presencia del Espíritu Santo, que es la plenitud del Espíritu Santo en un creyente. Y cuando un creyente tiene la plenitud del Espíritu Santo, cuando una iglesia goza de la plenitud del Espíritu Santo, nada ni nadie los podrá detener. Todo será posible para una congregación que esté llena del Espíritu Santo. Nada es nada. Dios hará grandes cosas. ¿Cómo dice Efesios 5:18? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, el guayabo, sino más bien sed llenos. La palabra sed es imperativo, o sea, es un deber de un creyente, de un cristiano. Es un deber estar lleno, pleno del Espíritu Santo. Para un comerciante lleno del Espíritu Santo no lo detiene nadie. Para un profesor no lo detiene nadie. Para un hombre de empresa no lo detiene nadie. Para un hombre que es predicador no lo detiene nadie. Dios quiere que la iglesia sea llena del Espíritu Santo. Pero aparte de eso, el último tiempo Dios hará tronar los cielos y la tierra, y sabrán que Dios ha existido y existe para siempre. Eso va a pasar. Eso va a pasar. El que no ha recibido a Jesús, recíbalo, hermano o amigo querido, recíbalo con su alma. Y luego entre en el tiempo de la plenitud del Espíritu. Iglesia que ha descuidado la plenitud del Espíritu, vuelva a meterse a ese río. Usted que está a la orilla, cuando uno está sin la plenitud del Espíritu, sí salvo, pero está bien apagado, bien triste. Uno critica mucho. Pero cuando Dios lo libera de eso y se va metiendo al río, usted ya no critica. Ahora quiere eso, quiere disfrutarlo otra vez. Porque hay gente que lo disfrutó y lo descuidó. O lo que tiene es que volver a meterse. Y hay otros que no han disfrutado la plenitud del Espíritu, pues Dios los llama a que la disfruten. Así que el llamado hoy es para los que disfrutaron en un tiempo la plenitud del Espíritu, otra vez se metan. Y los que nunca la han disfrutado, los estoy invitando para que disfruten la plenitud del Espíritu. Y se acabará la vida aburrida religiosa
y usted tendrá dinamismo y la vida suya será fantástica. En lo que Dios lo colocó, en lo que Dios lo está usando, usted será como pez en el agua. Nadie lo va a detener. Usted va a ser un hombre de éxito, de bendición, de esperanza. Usted mostrará al mundo que Dios vive en su corazón.